Señores, estamos en una edición alternativa de La Huella, Periodismo Ciudadano, tratando de adaptarnos a esta realidad con pandemia, con cuarentena, grabar donde se puede, con tecnología que tal vez no es la mejor, pero con la intención sana de comunicarme con vos, estar en contacto. Y que a pesar de la situación que estamos viviendo, no pensemos que el mundo terminó, muy por el contrario, que tenemos que levantarnos de esta situación y empezar a vivir de nuevo en una época de cambio. Y si no llegó la época de cambio con la pandemia, tendremos que dibujarla, imaginarla, sugerirla y en algún caso hasta exigirla. Es el momento en que tiene que cambiar el mundo y nosotros tenemos que entender eso acá, en Salta. La semana pasada, La Huella estuvo con sus cámaras mostrando canales a cielo abierto, cómo esos lugares que son absolutamente imprescindibles para evacuar el agua luego de las tormentas y demás, estaban en pésimas condiciones. Muy bien, ahora ya no vamos a hacer solamente eso, sino vamos a ver qué pasa el día después que termine la cuarentena, qué pasa el día después en que tendremos que comenzar a funcionar otra vez como sociedad. ¿Vamos a esperar que todo retorne en forma automática a su cauce o vamos a producir, vamos a incorporar esas transformaciones que son absolutamente imprescindibles para que Salta pueda crecer? Estamos de acuerdo con que nadie esperaba la pandemia. Estamos de acuerdo con que eso es un factor disparador de una realidad que nadie quiso y nadie imaginó. Pero precisamente por eso siempre digo que la patria se construye con los mejores hombres y con las mejores mujeres. Por eso es imprescindible que cada uno sea idóneo, que esté preparado para este tipo de tormentas y sepa cómo salir a flote de una circunstancia aciaga como la que nos toca vivir con el famoso coronavirus. Para seguir la secuencia de lo que te estaba contando hace un rato, seguimos en la temática municipal. Y me parece que para darle continuidad, primero informativa, y luego para direccionar un criterio rector que sirva para saber qué hacemos el día después con Salta. 800.000, 750.000 habitantes tiene la ciudad. Entonces necesitamos inmediatamente ponernos en acción. Las cámaras de La Huella salieron esta vez a buscar dibujar un horizonte que tenga un futuro como expectativa. También dijimos en algún momento que más allá de esta circunstancia trágica que significa vivir la pandemia, debería servirnos esto como un disparador de oportunidades, porque si en verdad vamos a producir un cambio, naturalmente ese cambio tiene que venir con una serie de cosas que todavía no están hechas y que podemos hacerlas. Ese es el cambio profundo, esa es la transformación. En Salta tenemos herramientas importantes para transformar. Una de esas es el famoso PIDUA. ¿Qué es el PIDUA para la gente que por ahí reconoce la palabra pero no tienen claro el concepto? PIDUA son las siglas del Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental que tiene Salta, que comenzó allá por el año 2003 en su primera fase y luego tuvo una continuidad del año 2012 al 2015 y se puso a trabajar fuertemente a partir del año 2014 en el PIDUA 2, ese Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental de Salta está entre nosotros, fue presentado inclusive el año pasado, creo que fue en el mes de diciembre, por el entonces intendente de la ciudad, Gustavo Sáenz, luego de que se examinara en el Consejo Deliberante y demás. Tenemos la herramienta. Lo que todavía no tenemos es la voluntad de cambio. Lo que todavía no tenemos es cómo insertar en ese plan
el crecimiento sustentable de una ciudad como Salta? ¿Podremos hacer crecer en forma ordenada, planificada estratégicamente y sustentable en el tiempo con el PIDUA a la ciudad de Salta? ¿Qué quiere? ¿Cuáles son los objetivos del PIDUA? Diseñarme una ciudad para de acá 20 años. En este PIDUA 2, además, tiene un complemento extra que es sumamente interesante analizar, que a diferencia de la primera fase del PIDUA, esta tiene que ver una conexión con lo que es el área metropolitana de Salta. Esos 8 municipios que están bordeando la ciudad de Salta, que están prácticamente integrados a la ciudad, y que tienen que ver con todo, cómo hay una solución integradora de la ciudad, cuál es el concepto del ambiente que se maneja en ese lugar, cómo podemos hacer para desarrollar distintas zonas de la ciudad sin que eso signifique contaminación ambiental, sin que eso signifique el desorden con el que ha crecido esta ciudad y que hoy está llena de asentamientos y cosas raras, como lo ha dicho en algún momento la propia intendenta de la ciudad. Salta es una ciudad que tiene demasiados asentamientos, precisamente por ese desorden, que también está generado por la pobreza. Entonces, el PIDUA contempla todo eso, porque tiene una acción social importante. Por eso, en la noche de hoy, vamos a hablar con un hombre que conoce mucho de lo que es urbanismo. Yo diría que es un hombre que tiene una formación absolutamente imprescindible para comprender lo que significa hoy el PIDUA. Lo dirigió inclusive en su momento, juntamente con otras personas. Y me estoy refiriendo al arquitecto Pedro Fernández, que va a estar con nosotros en un momento. Ahora lo saludamos a Pedro. ¿Cómo va, Pedro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me encanta que estés esta noche acá conmigo para echar un poco de luz sobre todo esto que ya escuchaste que estamos comentando. Y lo vamos a hacer con vos para que más o menos examinemos juntos y des tu mirada sobre una cuestión tan importante como es el crecimiento de Salta. Pero para eso también tendremos que predisponer nuestra mente y nuestra voluntad política para ver si somos capaces de echar mano de esa herramienta que es el PIDUA, ponerla en práctica y además seguirla nutriendo con ideas nuevas. Esta noche, por ejemplo, te vamos a mostrar lo que es un lugar que yo creo que puede utilizarse mucho en Salta, que es la costanera del río Arenales. Un río que nace en el Valle del Lerma, se interna en el sur de la ciudad de Salta, recorre casi 15 kilómetros en el sur de Salta y vuelve a salir para desembocar en el dique Cabra Corral, ¿no? Allí se encuentra con el río Huachipas y forman allí lo que se llama el río Juramento y llegan finalmente hasta Cabra Corral. Es un río que está contaminado, hay materia fecal, hay elementos pesados, que es el fruto precisamente de su paso por la ciudad. ¿Cómo hacemos, no solamente para desinfectar el río, sino además para ganar el terreno contiguo? Toda esa avenida costanera la podemos aprovechar inmobiliariamente como han hecho otras ciudades del país. ¿Seremos capaces de asumir ese desafío los salteños? ¿O vamos a estar siempre en lo chiquito, en lo minúsculo, en las cosas sin importancia o que tienen una mediana importancia? ¿Por qué no somos capaces de hacer algo realmente complejo? Un desafío entre todos que signifique no solamente recuperar el río, sino todas esas tierras que están aledañas al río, esa avenida costanera que podría ser realmente magnífica para una Salta que quiere mostrar su mejor versión. ¿Podremos hacerlo? Luego de la pausa, tanto el arquitecto Fernández como yo vamos a intentar, de alguna manera, contestar, si hay una respuesta, esa pregunta. Estamos de retorno acá en La Huella, periodismo ciudadano. Pon el acento en eso, porque estamos haciendo eso ahora. Un periodismo casi urbano, o sea, quiere decir de la ciudad.
Me acompaña, por si te enganchas recién, el magíster arquitecto Pedro Fernández, es precisamente magíster en desarrollo sustentable, profesor de la UCASAL en arquitectura en la Cátedra de Planeamiento 2 y también coordinador y director del PIDUA 1 y 2. Muy bien, Pedro. ¿Sirve hoy el PIDUA? ¿No quedó desactualizado? No, evidentemente está actualizado, aun cuando ya pasaron prácticamente 4 años y medio desde que se terminó el proceso de actualización del primer PIDUA. Y bueno, hubo ciertamente una demora grande en la aprobación. De hecho, se terminó, como bien dijiste vos, de aprobar en el Consejo Deliberante el año pasado y se puso en vigencia este año ya con la nueva gestión. Obviamente que hay aspectos del plan que si tuviéramos que revisarlos hoy habría que hacerle retoques, pero yo diría que en un altísimo porcentaje sirve. O sea, conserva la esencia que le dio origen cuando se tuvo en mira los objetivos que debería cumplir. Sí, sí, totalmente. Totalmente. ¿Está bien tener un PIDUA? Sí, no solo está bien, es imprescindible. Digamos, hoy en día es inimaginable gestionar una ciudad como Salta de 600.000 habitantes dentro de un área metropolitana sin un planeamiento estratégico, ¿no? Lo cual no significa que tenga que ser un plan cerrado, ¿no? Estático. De hecho, el planeamiento estratégico urbano hoy en día, la esencia es precisamente que se pueda revisar continuamente, que sean procesos retroalimentados, dinámicos, abiertos, ¿sí? Porque, como estamos viendo ahora crudamente, los cambios de contexto son bastante impredecibles, ¿no? Ahora, cuando ustedes diseñaron el PIDUA, ¿lo hicieron en función de cómo era Salta o era una ciudad ideal que ustedes diseñaron al cual se tiene que adaptar Salta? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, sí. A ver. No, a ver, metodológicamente un proceso de planificación estratégica implica hacer como la lectura de 3 tiempos distintos de la evolución de una ciudad, ¿no? Tener el modelo actual, o sea, es como la foto actual de la ciudad. Es necesario ir atrás, en nuestro caso fuimos 20 años atrás, hicimos una lectura de toda la evolución de la ciudad. ¿Cuál es la ventaja de eso? La utilidad no es solo hacer un historicismo vacío, claro, sino ver cuáles son las tendencias. O sea, si en 20 años la realidad nos trajo de un lugar a la actualidad, es posible pensar que si no actuamos sobre esa dinámica, se van a seguir profundizando los conflictos que ya tengamos. Entonces, básicamente lo que busca el planeamiento es leer esa tendencia, identificar cuáles son las tendencias negativas y tratar de torcer esas tendencias hacia un modelo deseado. Pero obviamente no nos podemos desprender de lo que es la ciudad hoy y de dónde venimos con la ciudad, ¿no? O sea que el PIDUA en definitiva es la condensación de primero una Salta que nosotros queremos, pero en base a la actual ciudad que tenemos. Sí, obviamente. Y lo que se hizo fue aplicar lo que nosotros llamamos principios de sustentabilidad de una ciudad, ¿no? ¿Qué hace que una ciudad sea sustentable para que la gente lo entienda? Bueno, habitualmente resulta... Porque hoy se habla mucho de la palabra o con el término sustentable, sí, y muy poca gente conoce en verdad lo que eso significa. Bueno, la verdad que esos principios de sustentabilidad de los que hablamos nosotros muchas veces nos ayudan precisamente a explicar qué es el PIDUA, porque sabemos que es por ahí algo complejo para aprender, digamos, cuando uno lo explica, ¿no? Los principios de sustentabilidad que usamos son 6. El primero es uso sustentable del suelo, es decir, apuntar a una ciudad compacta y no dispersa. Este es un problema clave que tenemos hoy en el área metropolitana. Claro, pero ahí chocamos con una realidad porque Salta es totalmente dispersa, ¿no? Bueno, pero el tema es evitar que el proceso ese se siga profundizando. Está claro que ya tenemos una situación grave.
Yo diría no tanto ya a nivel de la ciudad de Salta, que a partir del primer PIDUA y del primer Código de Planeamiento logró, por lo menos dentro del territorio municipal, controlar bastante esa expansión, pero el problema se generó en los municipios vecinos, que, por decirlo de alguna manera, todo lo que no se puede hacer en Salta se empezó a hacer en los municipios vecinos. Hoy en día los principales problemas los tenemos en Cerrillo, San Lorenzo, Quijano. ¿Y cuáles son esos problemas? Bueno, básicamente... Por ejemplo, la disposición de residuos, el crecimiento desordenado. Bueno, yo precisamente, hablando de este primer principio de sustentabilidad, me refería fundamentalmente a este modelo de crecimiento disperso, ¿no? De urbanizaciones que aparecen en el medio de áreas rurales o empezando a afectar áreas naturales que son de un gran valor ecológico y desarticuladas de los que eran las manchas urbanas originales de cada uno de los municipios. Ahí quiero detenerme un momento, porque Pedro Fernández, con la calidad que le reconozco, acaba de decir, hay barrios nuevos en zonas que son rurales. Precisamente el urbanismo es la contraposición a lo rural. Urbano quiere decir cosas de la ciudad, lo rural lo del campo. Entonces ha habido muchos loteos en esta época, donde además nos cuesta llevar los servicios, son absolutamente caros y en muchos casos ineficientes. ¿Precisamente será por eso? Sí, y lo más lamentable es que paralelamente en el interior de las ciudades, de la misma ciudad de Salta, tenemos todavía grandes vacíos urbanos que no se ocupan. Por ejemplo, ¿qué es lo que se recomienda en urbanismo? Porque Salta es una ciudad chata, ¿eh? No hay demasiada cantidad de edificios, a pesar que en estos últimos 20 años ha habido una creciente construcción en altura. Pero la densidad de cantidad de habitantes por manzana es baja en relación a otras ciudades. Sí. Y eso encarece obviamente los servicios. Totalmente. Yo diría que esa es probablemente la causa raíz de muchos de los males urbanísticos que tiene la ciudad, ¿no? Lo caro que significa el mantenimiento de la ciudad, el mantenimiento de las calles, los servicios de recolección de residuos, el mismo transporte público. Yo siempre digo que el servicio público de Salta, con todos los defectos que pueda tener, es bastante bueno en su calidad en relación a lo que le toca servir, que es un área metropolitana absolutamente dispersa, incluso comparándola con provincias vecinas, con Jujuy. Y además con barata, Tucumán. ¿no? Exactamente. Porque si tenemos en cuenta la cantidad de kilómetros que se recorre acá diariamente, nadie lo puede creer. O sea que en definitiva el proceso este que estamos sufriendo tiene dos cuestiones críticas. Una que estamos afectando muy severamente un recurso no renovable, a veces perdemos de vista esto, que es el suelo. Y es suelo rural productivo y de alto valor, porque además está muy cerca de la capital de la provincia. Y por otro lado estamos afectando ecosistemas que son, incluso la mayoría de ellos llega a un nivel de clasificación en amarillo del ordenamiento territorial de bosques nativos, con Otro lo cual nombre deberíamos clave, preservarlos. ordenamiento territorial, que son, digamos, términos con los que hay que comenzar a familiarizarse para poder entender esta dinámica nueva, ¿no? Exactamente. Así que bueno, básicamente por el lado del uso sustentable del suelo, vos preguntabas recién cuál es el modelo de ciudad. Bueno, el modelo de ciudad ideal, si se puede hablar de eso, es una ciudad de media densidad, compacta, esa es la palabra clave, la compacidad, y que tenga una oferta de espacio público y abierto importante, lo que llamamos infraestructura verde, que es lo que construye lo que hoy en día llamamos, en este contexto de cambio climático, la resiliencia urbana, ¿no? O sea, la capacidad de poder adaptarse climáticamente a estos nuevos retos que son anteriores e incluso probablemente mucho más graves que el coronavirus, ¿no? Y que nos van a acompañar mucho tiempo.
Si te pregunto una cosa, Pedro, esta ciudad cumplió el otro día 438 años. Y si vos la comparás con otras ciudades del mundo, bueno, es una ciudad joven. Pero si aún así la comparamos con ciudades de la Argentina, es una ciudad en términos medios o vieja, ¿no? Sí. Pero sin embargo, Salta no avanza. Yo creo que Salta está detenida. Y las cosas más importantes, que son primarias, todavía no están resueltas. Es decir, viene la municipalidad y me dice, hoy cortamos los yuyos de la placita, no sé, Gurruchaga. Es una tarea que cualquiera la tiene que hacer, pero que forma parte del ABC de lo que significa el mantenimiento urbano. Pavimentar una calle o, en todo caso, hacer el bacheo para mantenerla, también forma parte de esas cosas primarias. Pero, sin embargo, acá es como que si necesitásemos aplaudirlas, comunicarlas, para que la gente se dé cuenta que hay un trabajo. En eso estamos extraviados. Esas son las acciones pequeñas a las que hacía referencia hace un rato. Queremos acciones que sean transformadoras de la ciudad. Yo creo que hace años que esta ciudad no se transforma, más allá de lo que se ha hecho el año pasado, por ejemplo, que es la zona del microcentro, con el famoso Paseo de la Fe, las áreas de convivencia y demás, que sí, digamos, han cambiado un poco la imagen de esa Salta en el microcentro, pero que tampoco han sido demasiado originales, porque si vos te vas a cualquier otra ciudad, por lo menos del norte, vas a encontrar los mismos faroles, el mismo empedrado, las bochas al costado de las calles, exactamente igual. Creo que en algunos casos, inclusive le ha hecho perder identidad, esa identidad arquitectónica que es muy necesaria que una ciudad tenga para poderla identificar. No sé cuál es la visión que se tiene sobre eso. Bueno, yo sobre las cuestiones del área centro, en general tengo una visión positiva de todo lo que se hizo, podríamos decir, en los últimos 15 a 20 años. Es más, yo recuerdo cuando hicimos el primer PIDUA, incluso cuando yo estaba haciendo mi tesis de maestría sobre el tema de Salta y su área metropolitana, planteábamos como un problema muy crítico la degradación que tenía el centro histórico, incluso la pérdida de significado, la pérdida de identidad que se estaba produciendo. Y yo creo que es uno de los aspectos urbanísticos en que las distintas intervenciones que se hicieron a lo largo de distintas gestiones de gobierno en general fueron positivas. Hay cosas que son opinables, como las que vos planteás, pero creo que el centro histórico como componente de identidad de la ciudad se recuperó bastante bien en los últimos años. Ahora lo que me preocupa a mí... Y tal vez se terminó acentuando un poco más en esa figura colonial, ¿no? Sí, no, incluso la tarea que viene llevando adelante la COPAUPS en términos de no solo de preservar lo existente, sino que todas las intervenciones que se hacen en propiedades privadas están alineadas con un manual, con el PRAC, que es un poco la referencia que tienen ellos para la aprobación y para un poco dar una guía a los proyectistas. Creo que está funcionando bastante bien, ¿no? Ahora, el problema para mí es la periferia, y yo celebro que la gestión actual, digamos, tenga esta intención que llaman la hora de los barrios, que esperamos que realmente se pueda concretar, porque como vos dijiste, hay toda una periferia en la ciudad que tiene condiciones de segregación social y física muy marcadas. Que eso también hace a que sea una ciudad. Una ciudad no es solamente el tema edilicio, es también esa composición social, Tal cual. esa visión integradora que tiene que haber, ¿no? Bueno, exactamente. Hablábamos de principio de sustentabilidad. Claramente este tema de la integración, lo que llamamos integración socioespacial, es una cuestión clave en la ciudad, y el PIDUA 2 pone mucho foco en eso. Incluso vos recién mencionabas el caso del río Arenales, que tiene obviamente un componente social muy fuerte,
Y el otro gran proyecto, el otro proyecto prioritario que plantea el PIDUA junto con el del Río Arenales es el del eje de la integración, Sí. que justamente lo que busca es integrar a lo que podemos llamar la ciudad consolidada, a todas esas barriadas del sudeste de la ciudad donde tenemos la mayor concentración de necesidades básicas insatisfechas y problemáticas sociales de todo tipo, ¿no? Una ciudad, a veces uno no le impone el ritmo de crecimiento, sino que la ciudad se va haciendo a sí misma de acuerdo también al desarrollo productivo que tenga. Entonces la gente, si es una ciudad que realmente tenga producción, que tenga industria, en fin, la gente viene a vivir acá. ¿Por qué? Porque sabe que puede trabajar. Entonces, Salta ha tenido un poco eso, pero ha tenido otro fenómeno, que es el de expulsar a la gente que ya vivía de antes en Salta. Esas personas han ido a construir su casa en la zona periférica de la ciudad o en los municipios metropolitanos. Así, Cerrillos, por ejemplo, se transformó en la ciudad que más creció en estos últimos 15 o 20 años. San Lorenzo, que era una villa veraniega de fin de semana, también ha sido la receptora de esa gran cantidad de personas que viven ahí, ya en forma permanente. La Caldera, que para llegar ahí, inclusive tenemos una ruta que es con un camino sinuoso, peligroso, angosto, pero sin embargo la gente vive ahí, y toda el área, Vaqueros, en fin. ¿Cómo se puede hacer para revertir eso o en su caso por lo menos atenuarlo? Y si es conveniente que eso ocurra para que no haya ese desorden, que es lo que prevé el PIDUA. Sí. Bueno, precisamente ese modelo de crecimiento es el modelo insustentable que el PIDUA plantea revertir. O sea, no está mal que el resto de los municipios del Pero área... ¿se dieron cuenta de eso que estoy narrando, detallando? Es decir, ustedes como urbanistas, ¿vieron ese fenómeno? Sí, sí, por supuesto, Ajá. y de hecho lo demuestran las estadísticas. Salta en los últimos 50 años, ese es un dato que por ahí la mayoría de la gente no lo conoce, en los últimos 50 años es la ciudad de la Argentina entre las 10 más grandes, o sea, hoy Salta es la octava ciudad de Argentina en tamaño, en cantidad de habitantes. De esas 10 ciudades más grandes es la que más creció porcentualmente, y no solo es la que más creció, duplica en porcentaje al promedio de las otras 9. Ahora, en lo que estamos viendo en los últimos años, que tiene que ver con este fenómeno que vos comentás, es que esa intensidad del crecimiento se está ralentizando mucho y se está transfiriendo en gran parte a los municipios metropolitanos. Sí. Por eso es que el PIDUA, me imagino, por lo menos el PIDUA 2, tiene ese eje integrador entre lo que es la ciudad de Salta y el área metropolitana. Sí. Bueno, y en realidad aprovecho para comentar, paralelamente al proceso de actualización del PIDUA, entre el año 2014 y 2018, se hizo otro proyecto en el cual yo tuve también la oportunidad de participar como representante de la provincia dentro de ese proceso. Lo desarrolló una empresa consultora de Rosario que hizo un muy buen trabajo. Y se hizo lo que se llama los lineamientos estratégicos metropolitanos del Valle del Lerma. Es un trabajo financiado por el BID, que ya está terminado, fue validado y acordado por los intendentes, los que estaban con mandato en el año 2018, y es otro de los procesos que ha quedado ahí un poco interrumpido en el tiempo y realmente es necesario retomarlo, porque ya estamos en una instancia donde estos problemas no pueden resolverse unilateralmente desde un municipio, por más que sea el municipio más grande y que tenga el 85% de la población del área metropolitana. Y además hay problemas adicionales que tienen que ver ya con la gestión provincial, como por ejemplo la normativa catastral e inmobiliaria, que es un poco la que hoy en día abre la puerta a este desorden de urbanizaciones en el Valle del Lerma y que tampoco los municipios pueden resolverlo solos. O sea que ahí hay un tema de gestión que es clave, que es
armar lo que se había acordado en ese momento, que era lo que se llamaba la Agencia Metropolitana del Valle del Lerma, que era un ente donde iban a participar los 8 municipios y la provincia, e iban a implementar todo lo que había salido planteado de ese proyecto. Clarísimo, Pedro. Ahora vamos a ir a una pausa, pero antes quiero comentarte que hicimos ya la descripción genérica de lo que significa el PIDUA 2 y cómo esa adaptación a ese instrumento tan importante como es tener un PIDUA nos o nos constriñe, o por lo menos debería constreñirnos al cumplimiento efectivo de lo que prescribe, para que no sea un trabajo que quede en la letra muerta del PIDUA, sino que le demos práctica. Ahora, más allá de eso, luego de la pausa vamos a tratar otra cosa, que tiene que ver esto que te decía al principio, el río Arenales, que atraviesa esta ciudad en la zona sur 14 kilómetros. La pregunta mía es esta: ¿puede ser el río Arenales un lugar de encuentro, de fusión entre la ciudad del norte y la ciudad del sur, o es una frontera que divide el área norte y el área sur y crea 2 ciudades, la del sur y la del norte? La pausa y vuelvo. Estamos de retorno otra vez acá en La Huella, Periodismo Ciudadano, con el acompañamiento en esta noche y en esta edición alternativa de La Huella del arquitecto y magíster Pedro Fernández, que ha sido en su momento el director del PIDUA y que esta noche gentilmente me acompaña aquí para charlar sobre aspectos urbanos de esta ciudad que queremos cambiar, hay que darle un efecto diferente. Yo comentaba antes de irme a la pausa el tema del río Arenales, un río que tiene 14, 15 kilómetros, que se interna por barriadas populosas y que suele dividir en 2 esta ciudad. ¿Es posible que ese sea un punto de fusión o es una frontera en el medio de la ciudad? Bueno, hay muchos trabajos sobre el río Arenales. Sí. Yo tengo una visión, pero no la urbana. A mí me interesaría que eso se pueda, la parte de la costanera, ver si se puede hacer un emprendimiento inmobiliario. Por ejemplo, yo conozco la zona de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Toda la ribera se ha hecho un emprendimiento fenomenal, que es la ribera que da al Río de la Plata. Lo mismo pasa en Martínez, en la zona norte de la capital federal, en San Isidro y demás. ¿Podremos recuperar eso como para que haya un empuje que sea fantásticamente bueno, haya mano de obra, obra pública y sobre todo cambiar el aspecto de una ciudad que se va deteriorando conforme uno va avanzando hacia el sur? Sí. Bueno, evidentemente creo que vos diste un poco en la clave de esto, ¿no? Nosotros en urbanismo utilizamos un concepto que es el de interfaces, que son precisamente áreas de la ciudad que hoy en día concentran un altísimo grado de conflicto, pero al mismo tiempo encierran la oportunidad de convertirse en zonas, como bien decías vos, integradoras, ¿no? O sea, lo que hoy es una barrera, claramente, y comparto totalmente lo que decís, o sea, hoy en día la ciudad está absolutamente fracturada en 2 mitades, y además por 2 mitades cada vez más contrastantes entre sí, ¿no? O sea, que es lo que hablábamos del campo social también, ¿no? Exactamente. Social y cultural. Exacto. Y bueno, un poco el concepto que maneja el PIDUA es este, ¿no? Convertir esa barrera en un puente de integración. Y ahí radica la sustentabilidad también del proyecto. ¿Cómo puede ser sustentable si hay esas inequidades? Exacto. ¿No? Bueno, en definitiva, el PIDUA tiene identificados 10 proyectos prioritarios y dentro de esos 10 hay 2 que se destacan especialmente, precisamente porque tienen esa potencialidad de generar una transformación de alto impacto en la ciudad, y uno de esos es el del río Arenales. Bueno, básicamente lo que se plantea, lo primero que hay que decir es que el río no es homogéneo en todo su recorrido, ni siquiera en todo su recorrido urbano,
por lo cual lo que plantea el PIDUA es dividirlo en 6 áreas que se llaman unidades de paisaje, unidades de gestión, cada una de las cuales tiene una estrategia específica, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, que es la más visible o la más crítica, es la que va desde los puentes de Avenida Paraguay y Chile hasta el puente de Avenida Tabela, o sea, la que está enfrentada al macrocentro. Que son las imágenes que ustedes van a ver ahora, que las cámaras precisamente de La Huella tomó toda la parte de la avenida Costanera y a través de un dron hicimos todo esto que está diciendo el arquitecto Pedro Fernández. Desde Avenida Paraguay, inclusive un poco más, fuimos hasta la calle Córdoba, que es donde ustedes van a ver, es anchísimo el lugar, y van a ver además basurales, microbasurales. Es decir, no puede existir eso en una ciudad. Lamentablemente no puede existir. No lamentablemente. Afortunadamente tenemos el pensamiento de que no exista. Ahora, que exista por una cuestión ajena a la voluntad de nosotros como ciudadanos es otra historia. Bueno, el proyecto básicamente es una intervención urbana múltiple, ¿no? Tiene un componente vial que es este doble bulevar que vos mencionabas. De hecho, ese tramo que estaría faltando en ese sector que acabo de comentar es el tramo sur de uno de los anillos viales, de los 3 que plantea el PIDUA, o sea que tiene una importancia clave en términos de conectividad, que no es solo conectividad de autos, se plantea con un criterio de movilidad sustentable, con transporte público, bicisendas, sendas peatonales y por supuesto incorporando el área natural del río como un parque lineal, ¿no? Y esto trae aparejado, obviamente, naturalmente va a traer aparejado una renovación inmobiliaria como la que vos planteás. Y ahí el PIDUA plantea también un proyecto muy interesante que es una especie de reciclaje del predio que hoy ocupa el Consejo Deliberante, el balneario y algunos terrenos vecinos, con el proyecto de lo que llamamos la ciudad legislativa. Así como tenemos el Centro Cívico del Granbur, el Centro Cívico Municipal, lo que se plantea ahí, que sería un poco un polo de desarrollo para ese tramo del río, es hacer esta ciudad legislativa que incluiría un edificio institucional de la legislatura provincial, dejando el edificio actual de la legislatura para ser reciclado como un equipamiento más bien cultural en el centro histórico, y también renovar y generar un nuevo edificio para el Consejo Deliberante. Esa intervención puntual, más toda la recuperación del espacio del río, más el doble bulevar, evidentemente haría un cambio total en lo que es hoy el perfil de esa zona, ¿no? Y obviamente intervenir socialmente en todas las áreas marginadas desde el punto de vista social que hay ahí. Hay un tema que también lo toca el PIDUA y que tiene que ver mucho con el tema del transporte. Salta tiene un transporte que es caótico, ¿no? 600 micros dan vueltas por la ciudad tratando de llevar a la gente. Y tenemos otro problema, que son los horarios. 8 de la mañana, hora pico. 12:30 del mediodía, hora pico, porque la gente retorna al hogar luego de haber trabajado. 4 de la tarde, hora pico, y después 8 de la noche en la que la gente vuelve. O sea, no es una ciudad sustentable en materia económica. Se puede plantear también el cambio de paradigma en los horarios, para que uno diga, bueno, a ver, hago que la ciudad, con un concepto mucho más económico, ambiental si se quiere, por la polución que eso significa, evitar el transporte 4 veces, la reducimos a 2. O sea, uno viene a las 9 de la mañana y termina la actividad a las 6 de la tarde y se terminó. No estás volviendo a tu casa con toda la incomodidad, el peligro y además económicamente no es sustentable en el tiempo. ¿Se puede plantear eso? Bueno, sí se puede y yo diría que hay un tema incluso más importante todavía que el de los horarios, ¿no? Sí. Que es el de la ubicación de los equipamientos.
Yo al principio te hablaba de los principios de sustentabilidad. Otro de los principios fundamentales que tiene el PIDVA y que tienen todas las ciudades que tengan alguna gestión evolucionada urbanísticamente es el de la multifocalidad, que significa precisamente salir de este esquema en que tenemos todos los equipamientos, atractores de transporte concentrados en una zona céntrica para pasar a un esquema de cercanías, ¿no? En Salta se dan algunas situaciones que se las puede explicar por un tema histórico, pero que hoy en día ya perdieron totalmente sentido, ¿no? Por ejemplo, el lugar donde hay una mayor concentración de escuelas primarias es el área centro de la ciudad. Hay muchas escuelas, son escuelas públicas y son las más grandes. Bueno, el área centro de la ciudad es la zona que tiene el mayor promedio de edad de la ciudad, tiene 34 años de promedio, contra los 14 que tiene el resto de la ciudad. Conclusión, no tiene los alumnos para los cuales están dimensionadas esas escuelas. Y los pocos chicos que viven en el área centro, en su gran mayoría, van a escuelas privadas. Con lo cual estamos moviendo una enorme masa de gente desde la periferia de la ciudad hasta el centro. Lógico, con lo que eso significa. Claro. El costo económico y el gasto, no solamente en la movilidad, sino en todo lo que se desgasta, el asfalto, Exactamente, los tal edificios cual. históricos que sufren a consecuencia del paso de los micros y Sí, demás. hay riesgos de seguridad para los chicos por el desplazamiento, en fin. Y ahora en este contexto de coronavirus, precisamente este es un tema que ya se está empezando a discutir entre los urbanistas, digamos, cuál es la ciudad que viene después de esto. ¿Qué es lo que intentamos hacer a partir de esta noche? Claro. ¿No? Bueno, y uno de los temas que se está planteando es Una precisamente... época de cambio. Claro, es precisamente esto de reducir al mínimo las necesidades de movilidad dentro de la ciudad, porque sabemos que el transporte público siempre desde un punto de vista ambiental y económico es más conveniente que el transporte individual en auto, pero hoy en día no podemos dejar de ver que hay un problema que no sabemos en qué va a terminar, cuánto tiempo va a estar con nosotros, que es este del coronavirus, que nos impone una limitación para todo lo que sea contactos cercanos, ¿no? Por lo cual, esto que ya venía siendo un eje de trabajo en las ciudades, hoy en día se va a acentuar mucho. En esto es muy interesante mencionar algo que se está haciendo en muchas ciudades europeas. La alcaldesa de París le está dando mucha fuerza a esto. Ellos hablan de la ciudad de 15 minutos. O sea, están hablando de un concepto de sustentabilidad según el cual se debería apuntar que cualquier ciudadano que tenga que hacer cualquier actividad, usar cualquier servicio, no debería desplazarse o no debería tardar más de 15 minutos en desplazarse caminando o en bicicleta o en el peor de los casos en transporte público para poder cumplir con esa necesidad. Y lo está planteando en una ciudad, una megalópolis del tamaño de Buenos Aires, ¿no? Y eso, bueno, tiene que ver con descentralizar esas actividades atractoras de transporte. Hace un momento le planteaba a Pedro Fernández el tema del río Arenales. También está el río Arias, que es otro, inclusive afluente del río Arenales, que también tiene su variante. Conviene encauzarlos. ¿Qué pasa con los canales a cielo abierto? Hay que taparlos. Por ejemplo, vos tenés un canal de la Irigoyen. Eso conviene taparlo para que haya una avenida ancha que sirva para descongestionar, descomprimir el tránsito. Una pregunta. Le dije hace un rato a Pedro Fernández si puede haber una ciudad integrada con el río. 7 o 9 puentes, no me acuerdo bien, son los que están de alguna manera integrando la Salta del Norte con la Salta del Sur y en el medio del río. Él ya dio su impresión. Ahora, una pregunta corta. Canales, ¿los tapamos? ¿Qué es lo que se debería hacer en una ciudad moderna? Sí. Que se preserve del dengue que estamos viviendo hoy, por ejemplo. Bueno, y que la gente no tire residuos ahí a los canales. Bueno, yo no soy especialista en recursos hídricos, pero obviamente son temas que lo hemos visto a lo largo de este proceso.
En algún momento, en etapas iniciales, planteamos como una de las alternativas la posibilidad de que se pudiera tapar el canal de la avenida Irigoyen, y los especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo, que tenían en carpeta el proyecto para una eventual financiación de lo que se hiciera ahí, aconsejaron muy fuertemente no hacerlo. O sea, la visión que se tiene hoy en día desde los recursos hídricos es de conservar los cursos de agua los más naturales posibles, y permitir que, porque no perdamos de vista que el canal del Irigoyen era un viejo brazo de un río o de un curso natural de agua que fue antropizado, fue modificado. Y bueno, aconsejaban fuertemente no taparlo, con lo cual el proyecto este que estamos planteando en el eje de la avenida Irigoyen, lo que hace es, de alguna manera, quitarle espacio al automotor y dárselo al espacio público y dárselo al transporte público, al transporte ciclístico, al transporte peatonal, y dejar otras vías norte-sur de la ciudad más para el transporte automotor. Ahora, el río tiene una problemática también que en alguna manera explica por qué se ha demorado tanto el llevar a cabo estos proyectos. Y que tiene que ver también con una cuestión de recursos hídricos y que maneja la provincia en este caso y no la municipalidad. El régimen del río Arenales es muy especial porque genera crecientes muy rápidas y muy violentas, lo hemos visto en varias oportunidades. En el año 2011 terminó inundando un montón de barrios. Exactamente. Y gente que ha sido afectada. Bien. Bueno, entonces lo que se planteó a nivel de este proyecto del área metropolitana, y me consta que Recursos Hídricos de la provincia tiene estos proyectos en carpeta y buscando financiamiento, para que este proyecto que yo planteaba en el área urbana sea viable es necesario generar embalses, que ellos le llaman laminadores, que de alguna manera la función que tendrían es en el curso superior del río, en la zona de sierras, que es donde se da el mayor aporte de agua. Estos diques permitirían ir graduando la llegada de agua a la ciudad. Bueno, eso tiene que ver con los 4 diques de contención que habló en su momento el ex intendente Sáenz, que se construyen en las tierras del ejército. No, eso es otra cosa, forma parte también de las cuencas hídricas urbanas, más o menos es el concepto. Pero el concepto es el mismo. Claro. Lo que pasa es que en este caso es un proyecto de mucha mayor escala, porque estamos hablando del curso superior del río Arenales y del río Arias, que en esa cuenca alta reciben un caudal importante. Entonces, es una condición casi indispensable para poder actuar en la zona urbana, primero resolver eso. Perfecto. En la cuenca alta. ¿Ya no me queda más tiempo? Señores, hemos aprovechado al máximo la presencia acá del Magister Pedro Fernández, ex director del PIDUA. En algún momento esto va a terminar, como te decía al principio, y tenemos que saber cómo empezamos la nueva etapa, esa época de cambio de la que estamos hablando. Alguno me dirá, Jorge, ¿con qué plata vamos a hacer? Tiene que haber imaginación, tiene que haber voluntad política y tiene que haber suficiencia, idoneidad para conducir a una ciudad como Salta en un momento como este, que es el cambio. En otro programa te voy a hablar de otra fractura que hay, me encantaría quedarme un rato más con Pedro Fernández, que es más allá de la que acabo de plantear, que es el río, es toda la zona de la vía del tren, que también divide la ciudad en 2 y hasta en 3. ¿Qué podemos hacer allí? Alguno había dicho un parque lineal. A mí me interesa más que el parque lineal, que puede ser secundario, hacer a modo de lo que se ha hecho en Buenos Aires, un metrobús que pueda de alguna manera conectar de una punta a la otra la ciudad, y con eso terminamos con el problema de transporte en Salta. Tomen la idea porque por ahí se la puede estudiar. Pedro Fernández, gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Señores, esto fue La Huella, Periodismo Ciudadano. Es
la huella, el lugar por donde tenemos que transitar. Hasta la próxima semana.